más allá de la Biblia. Imagina que el libro más leído de la historia no está completo, que entre sus líneas hay huecos con forma de mujer. Lo que estás a punto de ver no es una teoría de conspiración, es un rastro de sangre, tinta borrada y un pacto de silencio que ha durado 1700 años. Durante siglos, nos contaron una versión de la fe donde ellas eran solo espectadoras, pecadoras o sombras, pero las piedras están hablando, y lo que dicen cambia todo lo que creías saber sobre el origen de la civilización occidental. Hoy vamos a entrar en la sala donde se decidió, por decreto, que la voz femenina debía morir. Prepárate, porque la verdad que se revelará al final de este metraje es más perturbadora que cualquier mito. Para entender el crimen, debemos viajar al siglo IV, un momento en que el cristianismo dejó de ser un movimiento rebelde de los márgenes para convertirse en el músculo del imperio. En las sombras de los palacios romanos se gestaba una purga, no de personas, sino de palabras. Miles de textos circulaban por el Mediterráneo, textos que hablaban de apóstoles mujeres, de lideresas y de una visión del mundo que hoy nos resultaría irreconocible. ¿Por qué fue necesario borrarlas? ¿Qué temían los hombres que dieron forma a nuestra moral actual? La respuesta no está en la religión, sino en el control absoluto. Pero lo que no sabían es que el pasado siempre deja huellas. Bienvenidos a la historia del cónclave que la silenció. Un viaje por los pasillos prohibidos del Vaticano y las cuevas de Egipto, en busca de las mujeres que la Biblia intentó asesinar 2 veces, primero en la vida y luego en la memoria. En los primeros 200 años no había catedrales. El cristianismo era una red de hogares, y en el mundo romano, el hogar era el dominio absoluto de la mujer. Pero aquí es donde el misterio comienza a oscurecerse. Las excavaciones en las catacumbas de Roma revelaron algo inquietante para la jerarquía moderna. Frescos de mujeres realizando la Eucaristía, mujeres con la estola sacerdotal. ¿Cómo pasamos de esto a la prohibición total? Aquí es donde todo cambia. A medida que la Iglesia buscaba el favor del emperador, la libertad de las mujeres se convirtió en un estorbo político. Se necesitaba un orden jerárquico romano, y en Roma la mujer era propiedad. El primer microhook de esta historia se esconde en una traducción que pocos conocen. San Pablo, en su carta a los romanos, saluda a Junia, llamándola insigne entre los apóstoles. Sí, has oído bien, una mujer apóstol. Pero durante siglos los traductores no podían permitirlo, así que hicieron algo imperdonable. Cambiaron su nombre por Junias, una variante masculina que no existía en la época. Por un solo trazo de pluma, una mujer apóstol fue borrada de la historia y convertida en un hombre inexistente. Pero lo más inquietante aún ha sido revelado. Si pudieron cambiar el género de un apóstol, ¿qué más cambiaron? La búsqueda de la verdad nos lleva a una de las figuras más difamadas de la historia humana. Alguien que no era quien te dijeron. María Magdalena. Durante 1500 años, la Iglesia la etiquetó como prostituta. Pero busca en la Biblia. Busca bien. No encontrarás esa palabra asociada a ella en ningún lugar. Entonces, ¿quién inventó la mentira? En el año 591, el Papa Gregorio Magno pronunció una homilía que cambió el destino de las mujeres. Fusionó 3 personajes distintos en uno solo, creando la imagen de la pecadora arrepentida. Fue el gaslighting más grande de la historia. ¿Por qué destruirla así? Porque si Magdalena era la apóstol de los apóstoles, el fundamento del poder masculino en la Iglesia se desmoronaba. Pero ella no fue la única víctima de este cónclave invisible de silencio. Año 325. El Concilio de Nicea. Aquí se decidía qué era verdad y qué era herejía. Imagina a decenas de hombres decidiendo qué libros incluir en la Biblia. ¿Adivinas cuántas mujeres fueron invitadas a votar? Los textos que presentaban un aspecto femenino de la divinidad
fueron declarados venenosos. Se buscaba una estructura de poder vertical, un solo Dios, un solo emperador, un solo padre de familia. Pero lo que descubrieron después en el desierto es perturbador. Si crees que estos textos desaparecieron para siempre, estás equivocado. En 1945, un campesino egipcio encontraría algo que la Iglesia trató de ocultar por milenios. Algo que contenía el secreto de la Sofía femenina. Nag Hammadi, Egipto. La biblioteca oculta de los gnósticos. Aquí, los textos no hablaban de una sumisión femenina, sino de una sabiduría divina llamada Sofía. En estos textos, las mujeres no solo enseñaban, reprendían a los apóstoles hombres por su falta de entendimiento. ¿Acaso el Señor ha hablado con una mujer sin que nosotros lo sepamos? La respuesta de los otros apóstoles fue el primer clavo en el ataúd de la igualdad. Pero aquí es donde la trama se vuelve más oscura. ¿Quién era Tecla? Una mujer cuya historia era tan popular como la de Jesús en el siglo II. Se bautizó a sí misma, enseñó y sobrevivió a las fieras. Hoy casi nadie sabe su nombre. ¿Quién dio la orden de que Tecla fuera olvidada? Aquí es donde todo cambia. No solo se borraron libros enteros, se cambiaron sufijos. En el texto original se mencionan diaconisas, pero en las traducciones posteriores mágicamente se convirtieron en esposas de diáconos o servidoras. Se estaba construyendo una narrativa donde la mujer era la fuente del pecado original. Si la mujer era la culpable de la caída del hombre, no podía ser la líder de su salvación. Pero este dogma tiene una grieta profunda que están intentando ocultar. Lo más inquietante es que incluso hoy existen archivos en el Archivo Secreto Vaticano que los estudiosos independientes no pueden tocar. ¿Qué hay en esos pergaminos sobre las mujeres sacerdotes de los primeros siglos? Lo que vas a escuchar a continuación te dejará sin aliento. Los constructores de catedrales dejaron pistas. A menudo, en la piedra, esculpían lo que no podían escribir. Rostros femeninos con coronas de enseñanza, figuras de la Madre Sabiduría, que la teología oficial intentaba suprimir. El espacio sagrado era el cuerpo de la mujer, pero los hombres lo reclamaron como propio. Se estableció que solo un cuerpo masculino podía representar a Cristo. Pero ¿qué pasa si el mismo Cristo no estaba de acuerdo con esto? El Evangelio de Tomás sugiere una unidad de géneros que la Iglesia odiaba. Decía, cuando hagáis de los dos uno, entraréis en el reino. Pero esto era demasiado peligroso para un imperio que dependía de la jerarquía masculina. Antes de que existiera la Inquisición, existió la exclusión. Las mujeres que conservaban las tradiciones de las iglesias domésticas fueron llamadas pitonisas o herejes. Fue el primer paso para lo que siglos después sería la quema de brujas. Al apagar estas luces, la humanidad perdió 1000 años de perspectiva femenina sobre la ética, la medicina y la divinidad. Pero aún no hemos llegado a la revelación más perturbadora. Aquella que se encuentra en los fragmentos de papiro más pequeños del mundo. El fragmento del Evangelio de la esposa de Jesús, aunque polémico, abre una puerta prohibida. ¿Fue el celibato una herramienta política para despojar a las mujeres de su influencia directa en el linaje sagrado? La tensión está a punto de estallar. La Iglesia elevó a una mujer, la Virgen María, pero la despojó de su humanidad y de su voz. La hizo silenciosa y obediente, un modelo perfecto para controlar a la mitad de la población mundial. Pero, ¿qué pasó con la otra María, la que hablaba? Estamos llegando al corazón del engaño. Lo que se decidió en ese cónclave no fue solo la doctrina, fue la estructura mental de los próximos 2 milenios. Si la mujer no estaba en el altar, no podía estar en el trono, ni en el parlamento, ni en la academia. La desconexión es total, pero la arqueología moderna está actuando como una máquina del tiempo, y lo que ha aparecido en las cuevas del Mar Muerto
es el giro final que nadie esperaba. El gran secreto no es solo que las mujeres fueron borradas. El secreto es que ellas eran las fundadoras intelectuales de muchas de las ideas que hoy atribuimos a los hombres. Sus nombres fueron reemplazados por seudónimos masculinos para que sus obras pudieran ser aceptadas por los obispos. Se sospecha que la Epístola a los Hebreos, uno de los libros más complejos de la Biblia, fue escrita por una mujer, Priscila. Pero su autoría fue ocultada porque un libro sagrado no podía venir de un vientre. Aquí está la verdad que se nos prometió al principio. El cónclave no solo las silenció a ellas, nos silenció a todos. Nos quitó la mitad de nuestra herencia espiritual. Y lo hizo por un miedo atroz a lo que sucedería si el mundo supiera que el cristianismo nació de un abrazo de iguales, no de una cadena de mando. Pero el silencio se está rompiendo. Las páginas borradas se están volviendo a escribirse. Y lo más perturbador de todo es que el próximo gran descubrimiento podría estar ocurriendo justo ahora, bajo nuestros pies, esperando a que alguien tenga el valor de leer lo que los hombres del siglo IV intentaron quemar. La Biblia que tenemos hoy es un libro de sobrevivientes, pero es también un recordatorio de lo que sucede cuando el poder tiene miedo de la verdad. Las mujeres no fueron borradas porque fueran irrelevantes, sino porque eran demasiado poderosas para ser controladas. La próxima vez que abras ese libro antiguo, mira los espacios en blanco, escucha los silencios, porque ahí, en la oscuridad entre las palabras, es donde ellas todavía están esperando ser escuchadas. Si este viaje por la historia prohibida te ha abierto los ojos, recuerda, la verdad no necesita ser protegida, solo necesita ser encontrada. ¿Estás listo para buscar el resto de la historia? No dejes que el silencio gane esta vez. Comparte, investiga y sobre todo, nunca dejes de preguntar por qué intentaron borrarlas.